¿Te has puesto a pensar lo que has logrado, lo que tienes y todo aquello que te hace feliz? ¿Sabes? La gratitud no siempre está en nosotros, pero si practicamos la gratitud, encontraremos más bendiciones. A esta pequeña reflexión le puse como tema: 10 fueron sanados, pero solo uno agradecido. Dice en Lucas 17, del 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como vemos, la lepra era considerada como una maldición. Cuando una persona tenía lepra, tenía que salir de su casa y tenían que portar una campana para anunciar su presencia. No se podían acercar al pueblo porque era una enfermedad muy contagiosa. Tenían que abandonar su familia, sus trabajos, y eran personas consideradas como indeseables. Esas personas estaban muy afectadas, muy heridas emocionalmente, porque la enfermedad no nada más les afectaba la piel, sino sus terminaciones nerviosas y también sus órganos vitales como los riñones y el hígado. Entonces era una enfermedad considerablemente muy peligrosa. En la Biblia encontramos esta historia de 10 hombres que tenían lepra. Dice que cuando ellos oyeron a Jesús, quizás ellos ya habían oído que Jesús sanaba. Entonces ellos desde lejos le gritaron: Maestro, ten misericordia. Notemos que ellos no pidieron la sanidad, pero era obvio que necesitaban ser sanados, porque esa enfermedad se mostraba tanto que cualquiera pudo haberse dado cuenta que estaban enfermos. Ellos estaban tan desesperados que deseaban que sus cuerpos fueran sanados. Si notamos, la sanidad de estas personas no fue al instante. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo que se presentaran ante el sacerdote. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue su pensamiento? La Biblia no narra qué pensaron en ese momento. La Biblia no narra las pláticas que tuvieron entre ellos, pero sin duda yo me imagino que al verse unos a otros con sus heridas restauradas, las llagas restauradas, llagas sanadas, yo creo que les impulsaba a caminar hacia donde tenían que ir, hacia el sacerdote. Yo me imagino que pensaban en su familia, en sus trabajos, en todo lo que habían perdido. Estaban tan emocionados al sentirse sanos. ¿Cuántas veces ha sucedido algo parecido en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos orado y Dios nos ha contestado? ¿Cuántas veces has pensado que quizá, como estas personas que encontramos en la historia, quizá ellos pensaron que ya no iban a regresar por la condición en la que estaban? Quizá pensaban que iban a morir en esa situación. ¿Cuántas de las veces todos nosotros hemos pasado por ese tipo de angustia? ¿Y cuántos de nosotros también hemos pasado que cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos responde? ¿Cuántos de nosotros hemos reaccionado como esta persona? Solo una persona de la historia fue agradecido, solo una persona regresó a darle gracias a Dios.
Los demás no regresaron, quizá porque estaban tan felices que no se acordaron de aquel que los había sanado. La Biblia nos dice, nos narra que él se postró en tierra, su rostro en tierra, y le agradecía a Dios. Si en este momento tú estás anhelando algo, si en este momento tú estás pidiéndole algo al Señor, estás pidiendo que resuelva algún problema, le estás pidiendo a Dios que sane tu cuerpo, mira lo que dice la palabra de Dios, dice, no pierdas la fe. Así como esos 10 leprosos, pudo haber pasado muchas cosas en su mente, quizá pensaron muchas veces que no iban a salir de ese problema, pero Dios les concedió su sanidad. También nos las puede conceder a nosotros, así que no pierdas la fe, cree en el Señor. En la Biblia encontramos palabras de vida eterna. La Biblia es como un testamento que Dios te dejó. En él encuentras todo lo que necesitas. Si estás buscando sanidad, tú lo único que tienes que es creer y no aceptar cualquier tipo de enfermedad, porque en la Biblia dice que por la llaga de Jesús fuiste sanado. Entonces, lo que nos toca a nosotros es ser agradecidos y que nunca se nos olvide los milagros que constantemente el Señor nos da, que diariamente le estemos agradeciendo por todas las cosas que Él nos otorga, por todas las cosas que nos da y que nos hace sentirnos felices. Si nosotros somos agradecidos como esta persona en la historia, dice, no solamente recibió sanidad, sino recibió salvación. Todos los demás, los otros 9 que recibieron sanidad en sus cuerpos, solamente hasta ahí se quedaron. Pero esta persona que regresó y se mostró agradecido, dice que recibió sanidad y salvación. Entonces nosotros debemos de mostrarnos agradecidos todo el tiempo, porque aún vamos a encontrar más bendiciones del Señor. Y te dejo con esta frase, seamos agradecidos. Dios te va a bendecir aún más. Y lo que le has pedido ya viene en camino. Seamos agradecidos, Dios te va a bendecir aún más y lo que le has pedido ya viene en camino. Dios te bendiga.